reflexión crítica para la justicia y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Flourishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este su programa favorito, Gatitos y Datitos. Estamos transmitiendo en vivo desde La Coyotera Radio Comunitaria, el 102.3 del FM en Guadalajara, Jalisco, y por acá les habla Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad y me acompaña mi colega Daniela Ayala de The Flourishment. Hoy estamos otra vez de manteles largos porque es cumpleaños de nuestra amiga y colega colaboradora que está ahorita en controles, Mon Vargas, para que le manden un mensajito Estas son las mañanitas de felicitación al buzón comunitario o a la sala de chat. Recuerden que nos pueden escuchar en la transmisión en línea. Ya estamos también transmitiendo por YouTube, hasta donde tengo entendido. Muchas gracias a Chava, Quique y Aide, que también están por acá en La Coyotera. ¿De qué vamos a hablar hoy, Max? Híjole, vamos a hablar de un tema que creo que, como siempre, no se podrá agotar el día de hoy probablemente, pero que es algo que me parece muchas personas están reflexionando. En realidad desde los últimos años, ya tiene varios años que está esta reflexión, pero pues en los últimos días o la última semana se hizo más popular esta reflexión en Guadalajara debido específicamente al tema de los resultados en el examen de admisión y en las admisiones a la Universidad de Guadalajara, y específicamente con la baja en la demanda de las carreras de ciencias sociales y humanidades. Entonces hubo mucho debate. Todo el mundo salió a opinar del por qué la Universidad de Guadalajara está teniendo tantos lugares disponibles, está habiendo muchos cupos disponibles en distintas carreras de ciencias sociales y humanidades, y pues estaremos hablando de eso. No sé si queramos pasar antes a, digamos, de empezar a hablar de los mitos y demás. La pregunta del día, Dani, si nos la quieres contar. ¿Y si no? No se crean, no, es broma. Claro que les quiero contar, les voy a decir. La pregunta del día es: ¿a qué crees que se debe la caída en la demanda para estudiar carreras de ciencias sociales y humanidades? Recuerden que nos pueden llamar al teléfono en cabina, que es el 33 31 69 26 86. También nos pueden escribir un WhatsAppazo al buzón comunitario por el 33 14 30 21 07. Mira, ya te iba a decir que se había poseído de ti el espíritu de Mon, diciendo, y si no quiero, ¿qué va a pasar? Y si no lo hago. Y si no, pues es que es rebeldía, Max. Estás viendo que la gente quiere que hagamos algunas cosas y nosotros hacemos otras. Pero por cierto, uno de los mitos al respecto de por qué la gente deja de estudiar ciencias sociales y humanidades, porque hay menos demanda, ajá, suele ser que estas carreras, estas licenciaturas no sirven para nada. No sirven. Estudiar sociología, vengo de dar clases en sociología, no sirve para nada. Estudiar filosofía, así como tú, no sirve para nada. Pues dicen, Max, que no servimos para nada, que mejor ya no salgamos de aquí. Bueno, nos vamos. Dale, nos vamos. No se crean, es broma. Bueno, claro, lo que no es broma es que la gente dice esto en el discurso de algunos lugares, de algunas trincheras, sí, tal cual es eso. E incluso, a mí me dio mucho coraje con el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que también salió a decir, pues muy poca gente quiere estudiar filosofía, pues porque no sirve para nada. Y uno dice, pero eres el rector, ¿cómo vas a andar diciendo, esto es centro universitario, ahí lo dan, ahí la ofertas? Sería interesante saber de qué, ¿cómo se llama? Carrera o departamento, facultad, no sé cómo se llame en esa universidad, fue ese rector. Pero bueno, en todo caso. Pero bueno, ante este mito, pues hay que decir algo. Se suele reducir utilidad, el concepto de utilidad, a algo exclusivamente remitido o aludiendo a la rentabilidad técnica o financiera, ojo, inmediata. Sin embargo, disciplinas como la filosofía, la sociología o la historia desarrollan habilidades que son fundamentales que ninguna máquina o técnica aislada nos va a brindar. El pensamiento crítico, que está en boca de todas las personas, pero nadie me define, y que qué tristeza me da cada que alguien dice al llamado de pensamiento crítico que nadie define. Que por cierto, eso podríamos hacer los filósofos, por ejemplo, ¿no? Nos podemos pelear con esa definición. La argumentación rigurosa, porque pues bueno, basta navegar por redes sociales para ver que la argumentación profunda y cuidadosa salió del chat
eso también se enseña en filosofía, saludos cordiales. La detección de falacias, también la capacidad de cuestionar consensos que son acríticos, porque bueno, una cosa es que todas las personas estemos de acuerdo y otra cosa es que eso esté bien, que esté bien pensado, que esté bien. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Pongamos. Porque luego dicen que no servimos para nada los filósofos. Para nada práctico. Bueno, pues miren, puede haber un consenso en MC de que la construcción de las torres de Legado Jalisco van en Mirador de San Isidro. El que haya un consenso entre las cabecillas de MC no quiere decir que el consenso sea correcto, ni que haya considerado todos los factores o las variables implicadas. Eso lo podríamos decir las ciencias sociales en diálogo con otras disciplinas. Pero pues bueno, les gusta que salgamos del chat. Y también, me estoy adelantando tal vez un poco, pero creo que tiene mucho que ver lo que estás diciendo con que hay ciertos grupos, por decirlo ahorita de manera general, sociales, a los que les sirve que haya menos pensamiento crítico, a los que les sirve que no se cuestione el status quo, no se cuestione la situación actual en la que vivimos, no se cuestionen proyectos como el que estás diciendo, y pues para ellos puede que sea funcional esto, pero pues claramente para la sociedad en conjunto pues no necesariamente lo es así. Y luego, por otro lado, tenemos otro elemento que es entre la cultura, dos tipos, ¿no? Cultura empresarial y por otro lado la cultura científica, que yo diría más que científica, la cientificista, la que peca un poco por exceso y por no entender las raíces del pensamiento científico y de la investigación. Dirán que tampoco las necesitamos ya, ni a las sociales, porque las sociales, esta discusión es clásica, la vemos casi cuando ingresamos a las carreras. De todos lados les tiran a las ciencias sociales de ustedes no son ciencia, no son rigurosas, porque no nos permiten la predicción perfecta de la realidad, ni encontrar las leyes absolutas. Y uno dice, al amparo de la epistemología, que es una rama de la filosofía, diremos, oye, ¿te parece que todas las disciplinas científicas logren hacer algo así como decir, estas son las leyes absolutas que nunca van a cambiar y son inamovibles y van a interpretar el mundo de una vez y para siempre? Dudoso. Entonces yo creo que no entienden de ciencia, pero bueno, la creatividad y la flexibilidad de criterio la aportan mucho en buena medida a las humanidades y las ciencias sociales, por eso resultan indispensables para poder innovar, que eso es un verbo que les gusta mucho, que siempre todo sea nuevo, y resolver problemas complejos, porque pues bueno, si nos quedamos con una mirada miope, pues una resolución parca es lo que tenemos también. Sí, y también, pasemos al siguiente. Ahorita regreso a otro comentario. ¿Te parece si leo menciono el tercer mito que tenemos? Leer y estudiar pensamiento social son lujos prescindibles o actividades puramente contemplativas. Qué bonito poder contemplar la esteticidad de la sociedad. Pero bueno, desmontando el mito, en realidad lo que vemos es que la formación humanística y la lectura no son caprichos aislados, sino un ejercicio de supervivencia cívica y salud colectiva. Como expone Irene Vallejo, a quien le mandamos saludos, ella hizo un análisis, perdón por el paréntesis, muy interesante de La Odisea, de la película de Nolan, ante varias críticas que había. Hizo un análisis muy equilibrado, me gustó, lo pueden buscar en sus redes sociales. Yo sigo a Irene Vallejo en Instagram y en varias redes sociales. Como expone ella, a través de los relatos y el lenguaje aprendemos a dialogar, a habitar la piel del otro y a sostener instituciones democráticas basadas en el acuerdo y la no violencia. Las humanidades forman a los ciudadanos con ojos interiores, entre comillas, necesarios para evitar la deshumanización y la marginación del prójimo y la vida diaria, en la vida diaria. Que hay otro mito que tendríamos que mencionar, y es que nos dicen por ahí muchas voces contemporáneas que una sociedad solo necesita ciencia y tecnología para progresar y garantizar el bienestar. ¿Solo eso? ¿A poco sí? Desmontemos ese mito juntos. El crecimiento económico o el avance técnico no equivalen automáticamente a justicia social, a calidad de vida, ni a solidez democrática. Perdónenme, pero fuente de Ortiz, fuente de los deseos. Como sostiene Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense, un modelo educativo enfocado únicamente en crear máquinas utilitarias y conocimientos aplicados va a descuidar por completo el cultivo de la empatía, de la comprensión de la diversidad global y la imaginación moral. Sin el marco ético e histórico que brindan las humanidades, las democracias corren riesgo de volverse tecnocracias dóciles, polarizadas y vulnerables a la manipulación autoritaria. ¿Les suena? Creo que en realidad podemos coincidir
claramente en que este mito justo de alguna manera muestra lo que decíamos, que pues hay ciertas, o sea, claro que para muchas personas les conviene que en lugar de hablar de una democracia donde se discuta reflexivamente desde distintos conocimientos qué es lo mejor para la sociedad y lo mejor para todas las personas, pues claramente habrá personas que digan no, eso no importa y no nos importa ni siquiera tanto la democracia, sino lo que importa, como decías, es la tecnocracia. Nos importa una sociedad utilitaria de alguna manera, donde este avance técnico sea lo importante, pero pues en realidad, por ejemplo, ¿quién se va a hacer las preguntas pertinentes sobre cómo repartimos los excedentes que genera este avance técnico, esta tecnología que está avanzando, ¿no? Pues a muchas personas les convendrá, bueno, no a muchas, a unas cuantas personas que lo acumulan, les convendrá que nadie les pregunte para dónde va el excedente. O a muchos grupos que administran el poder público, me refiero a las instituciones, les conviene que no haya alguien que esté revisando transparencia y les diga, oye, ¿y cuál es el sentido de tu voto? ¿Por qué votaste esto? Me gustaría saberlo porque tú me representas a mí y esta decisión no refleja para nada mi voluntad. ¿Por qué no fuiste a la sesión del pasado jueves donde se iba a aprobar distintas normativas sobre vivienda que hemos estado hablando aquí y que no hubo el quórum para poder aprobarlas? Porque hablar de las instituciones y de cómo funcionan y de cómo es la praxis democrática es una cosa que hacemos en ciencias sociales y en humanidades, y que también revisamos el histórico y decimos, ojo, hay tendencias hacia acá, hay tendencias hacia allá. Lo han escuchado ustedes en vivo, en Gatitos y Datitos. Estas prácticas que estamos haciendo beben de estas fuentes, no de otras. Sí, y también, digamos, incluso estaba pensando, siguiendo la idea de este mito, que no podemos negar que el pensamiento crítico, reflexivo, que de alguna manera hacen en ciencias sociales y humanidades, tiene existiendo casi lo que existe desde que hay la sociedad. O sea, tú no nos podrás contar ahorita, tal vez más bien, desde cuándo se habla de filosofía. O sea, no es que sea algo lujoso que se nos ocurrió en el siglo XX o en el siglo XIX. Así es, o sea, hacíamos una broma en clases. No sé si ustedes vieron la teoría del Big Bang, esa serie que tiene muchas críticas disponibles, pero a mí me da mucha risa cuando Sheldon Cooper estaba haciendo alusión a cosas, tal cual es como era una tarde de verano en Grecia, porque pues el origen de la filosofía muchas veces se narra como hacia allá, como hacia la antigüedad griega, que yo diría que tiene, de hecho, hunde sus raíces desde antes, y el análisis reflexivo probablemente tiene fuentes de otros continentes. En realidad yo soy de las personas que sostiene esto, claro. Pero en esta versión como más clásica y más convencional que nos dan en la academia, pues por lo menos tenemos unos más de 2000 añitos reflexionando sobre la realidad de las cosas, sobre cómo deberíamos actuar, qué criterios éticos deberíamos seguir, quién nos puede o quién no nos puede decir, si alguien nos puede decir las cosas. Eventualmente llegamos a las consideraciones de que tal vez no es muy conveniente de que haya una voz única. Ya vimos que hay unos temitas ahí de autoridad que se convierte en despótica, pero pues bueno, justo, o sea, esto lo estudiamos a partir de sociales y humanidades, y sí tenemos otros espacios, pero vamos abordando algunos de los datitos. Sí, dejemos los mitos que ya más o menos los mencionamos, y ahora hablemos de algunos datitos. Por ahí traías algunos, Dani, que nos puedes contar. La aventura de la UDG. En el dictamen 2026B, escuchen bien, viene un chismecito. En la Universidad de Guadalajara publicó que tenían, y esto lo publicaron en la Gaceta, creo que esto cerraba el 12 de agosto, que las personas que no hubieran quedado seleccionadas en la carrera en donde querían ingresar, donde hicieron su trámite, podían ingresar a cualquiera de las carreras con cupos. Tenían que hacer un trámite como para... Que para quienes no sean de Guadalajara o de México, tal vez, eso es algo muy común que, digamos, tiene pasando muchísimos años, que las carreras donde no se llenan los lugares ofrecen esos cupos disponibles, y quienes hicieron trámites pero que no pudieron quedar en alguna carrera que sí se llenó, quedaron fuera de esa carrera, pues pueden pedir su cambio, digamos, de carrera de psicología a sociología, por decir algo. Muy bien. Dicho este contexto que era muy importante, en el CUCH, que es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, lo estoy diciendo casi con el tono del promocional, quedaron vacíos 204 cupos repartidos en diferentes carreras que son pues de este centro universitario.
encabezados por Sociología, Max. Saludos y bueno. Se quedaron 50 cupos disponibles de acuerdo con la lista. Incluso estuve trabajando algunos datos que les podemos pasar por alguna de las redes sociales, porque hasta hice una grafiquita muy bonita. Muy qué preciosa, la estoy viendo. Muy qué preciosa, de cómo se ha ido modificando las personas aspirantes a la carrera de sociología desde el 2011 hasta la actualidad. Y lo que encontré es interesante porque, digamos, sin adelantarme, y nada más con la parte de datitos, pero lo que puedo decir muy rápidamente, al rato trato de diagnosticar o de entender esto, pero lo que encontramos es que en 2011, 2012, 2013, los aspirantes eran más o menos parecidos o más parecidos a los que tenemos ahora en 2026B. El tema es que hubo un aumento del interés en esta carrera en específico en sociología a partir por ahí de 2017 a 2021. De hecho, cuando más personas trataron de entrar a sociología fue específicamente en el año 2018. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y ahorita no vamos a responderlo, vamos a llegar más adelante a eso. ¿Y yo cómo? Pero sobre todo la parte de datitos, lo que quería decir es que si bien se ve una caída importante durante los últimos años en la actualidad en quienes quieren entrar a sociología, también hay que compararlo con el histórico anterior, claro, digamos. Longitudinalmente. O sea, exactamente. A lo mejor frente a hace 15 años, pues en realidad no es tanta la diferencia. Lo otro que hablaremos más al ratito en la parte de explicaciones, digamos, de causas, es también que tenemos que entender que la misma Universidad de Guadalajara ha multiplicado sus opciones de carreras y sus opciones de, aquí les llamamos centros universitarios, digamos, estos grandes lugares que acumulan, que agrupan distintas carreras. Esto se ha ido multiplicando durante los últimos años de una manera abrupta, ¿no? Entonces también la oferta está incrementando en en los programas académicos que pueden admitir estudiantes, y de ahí también de alguna manera podríamos entender la disminución en el interés por ciertas carreras. Pero bueno, estábamos en los datitos que decías. Justo la que más tuvo cupos disponibles fue sociología, seguida por historia, donde había 39 cupos. Y es que ciertamente, bueno, aquí ustedes ya pueden empezar a especular a qué se dedica un historiador en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué puede hacer o cuál es su área de inserción profesional? Bueno, la siguiente era letras hispánicas con 34 cupos. Saludos a las personas que se dedican a la literatura. Resistan, por favor. Por favor, resistan. Por ahí está también la carrera de geografía con 32 cupos disponibles, es decir, 32 lugares disponibles para quienes no nos estén cachando lo que estamos queriendo decir. Y estudios políticos y de gobierno, que es otra carrera con 27 cupos. Y te dejo a ti la última. La última no es ni más ni menos que filosofía con 25 cupos, pero bueno, Max, era la mitad que sociología. Aquí nuestras carreras entraron en disputa. Oye, pero no estamos jugando una carrera a ver quién tuvo menos interés por nuestras carreras, Dani. O sí, no sé. No? Claro que sí, vamos a seguirle haciendo promoción a la filosofía. No sé si el Cux lo está haciendo con suficiencia, pero bueno, saludos cordiales a las personas del Cux. No es odio particular, solo es como de, oigan, nuestra carrera sí tiene mucho que aportar socialmente. A lo mejor no en el mismo término mercantil que otras licenciaturas, pero pues sí proyecten y sí díganos en dónde más podemos estar, porque cuando yo estuve estudiando la licenciatura a mí solo me dieron una ruta, pero bueno, ya seguiremos con esos cuestionamientos más adelante. Justo, eso quiero retomar al ratito, pero a ver, cuéntanos, entiendo que hubo lugares disponibles también en otras sedes, justo como dice Max, en otros lugares, en otros espacios, que son centros regionales o interdisciplinarios, hubieron lugares desiertos en términos de humanidades. Q-Lagos, con 11 en licenciatura en humanidades, así tal cual el nombre de la licenciatura. El Q-Tonalá tenía 16 cupos en historia del arte, qué cosa tan preciosa, y 17 en estudios liberales, que por cierto fue otra de las carreras que en algún momento quise estudiar. El programa de estudios está increíble, es muy variado, es muy plural, pero luego justo, cuando yo quise entrar, además era la primera generación. Tuve mis dudas. Pero sí, yo también he visto ese programa y la verdad es un programa muy bueno. Y pues también nos hacemos la pregunta de cómo ha cambiado el apoyo a las ciencias sociales y humanidades en los últimos años, con respecto a algunas variables que nos pueden ayudar a tratar de entender justo por qué alguien se interesaba, no sé, en 2011 se interesaba en estudiar sociología y lo hace en 2026, 15 años después. Por ahí algo que estaremos analizando un poquito más adelante,
bueno, todavía nos quedan un par de minutos, es, digamos, esto tal vez es hiperlocal lo que estoy diciendo, tal vez, digamos, es algo que de alguna manera se puede manifestar o no en otras ciudades, en otras universidades, pero este dato hiperlocal es que la sede del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara anteriormente, digamos, durante décadas estuvo localizado muy cerca del centro histórico de la ciudad, de una parte muy bien localizada, digamos, con buen transporte público. Incluso hay una estación del tren ligero de la nueva una línea relativamente nueva, la línea 3, que daba directamente a la entrada de este centro universitario, y esto se modificó y la Universidad de Guadalajara decidió que el mejor lugar para estas carreras no era en el centro de la ciudad, sino en la periferia. Era el infinito y más allá, de hermanito del CUSEA, además compitiéndole a uno de los centros universitarios que históricamente han tenido pues otras condiciones, o sea, a lo mejor no tan diferentes en brechas de ingresos o de la distribución del pastel, pero sí, por ejemplo, tú veías, yo soy egresada de la maestría en el CUCH Belénes, y justo, o sea, las condiciones de un centro, cuando yo cruzaba por los bienevales, porque en ese momento todavía había bienevales, chale, ya me delaté. Luego les damos contexto a los demás de qué son los bienevales. Los bienevales, ay no, ya. Pero cuando me cruzaba el CUSEA, parecía que íbamos a delinquir y yo, señores, somos de la misma red universitaria, ¿por qué nos tratan con tanta diferencia? O sea, solo sacaba mi credencial y decía, pues vengo de una maestría, vengo del posgrado, no sean así, ¿por qué nos tratan con maldad? Como contexto para quienes no estén en Guadalajara o no conozcan cómo se distribuyen las carreras de la Universidad de Guadalajara, básicamente esto que está diciendo Dani, el CUSEA es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que está, digamos, al lado poniente de una avenida, al lado oriente de esa avenida, siguiendo esta diferenciación de oriente y poniente que hay en la ciudad. Al lado oriente está el otro centro, el de Ciencias Sociales y Humanidades, y incluso uno lo ve en la imagen satelital, y el poniente se ve todo verde, arbolado, hermoso, y el lado oriente, que debo decir es donde yo trabajo, con mucho cariño se lo digo al CUCH, pues se ve distinto. árido se ve como que no le podemos invertir en el riego, o no podemos poner plantitas como si pusieron en CUSEA, porque allá hay árboles frondosos. Pero estamos próximos al corte. Solo quería decir que un colega que se llama Fernando Betancourt nos pasó una base de datos con visualización histórica de la admisión de UDG, que se llama ¿Quién entra a la UDG? 24 años de demanda, acceso y puntajes mínimos vistos desde la red completa o desde cada centro, carrera y área de conocimiento. Y pues bueno, antes de irnos a corte les voy a lanzar una pregunta a la audiencia. Si las más taquilleras no son Ciencias Sociales y Humanidades, evidentemente, ¿cuál creen que haya sido la carrera más taquillera? ¿Cuál fue la que tuvo mayor cantidad de aspirantes? Max, ¿con qué canción nos vamos a ir a corte? Nos vamos a ir con una canción que estábamos debatiendo temprano cuál iba a ser la del día de hoy, y esta canción se llama What I Am, de la banda estadounidense Eddie Brickell y The New Bohemians, del año 1988. No sé si quieres decir alguna otra cosa de la canción. La escogimos porque esta rolita va a retratar con ironía y lucidez la tendencia del mundo contemporáneo a quedarse en la superficie y esquivar la incomodidad del pensamiento profundo, con versos que dicen: filosofía es la charla, que tienes en la caja de cereal, y la religión es hablar con un perro, creo que algo así dice. Bueno, nos vamos con What I Am, ya volvemos. Mándenos al buzón comunitario o a la sala de chat su respuesta. ¿Cuál creen que haya sido la carrera con mayor cantidad de aspirantes? Vamos a un corte, pero regresamos con más datos que asombran. Y con curiosidad felina, que nos invita a cuestionarlo todo. Y ya estamos de vuelta por acá en su programa Gatitos y Datitos en el 102.3 de FM de La Coyotera, radio comunitaria. Al micrófono les saluda Dani Ayala de The Flourishment y estoy con Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad. Les mandamos un saludo y pues seguimos platicando de esta esta baja en la demanda de las Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Y te parece si recuerdo la pregunta del día, Dani? Me parece óptimo. Dale, Max. Muy bien, entonces la pregunta del día era: ¿a qué crees que se debe la caída en la demanda para estudiar carreras de Ciencias Sociales y Humanidades? Todavía nos
pueden mandar sus mensajes al buzón comunitario, lo voy a decir al revés hoy, al buzón comunitario en WhatsApp 3314 30 2107, o nos pueden marcar al 3331 69 26 86. Y pues la verdad, justo decíamos ahorita en el corte, Dani y yo, que nos llegaron, Dani y yo, mira, como la... No podemos decir marcas, pero como un lugar donde venden nieves. Bueno, perdón, pues el paréntesis. Decíamos hace un momento en el corte que nos llegaron muchas respuestas. Primero que nada, les agradecemos mucho el montón de respuestas que nos llegaron, y pues vamos a tratar de leer varias y también resumir algunas otras o decir lo más importante de otras. Y antes que nada me gustaría volver a la sala de chat de la coyoteraradio.org, porque nos han estado escribiendo y discúlpenme, no había abierto la página, pero ya la abrí, ya estoy aquí. Lumara, la bióloga, nos dice: saludos Dani y Max y muchas felicidades a Mon por su cumpleaños. Felicidades, Mon. Felicidades, Mon. Luis Marín nos dice: buenas noches, un saludo desde Colombia con mucho cariño para Dani y Max y todo el equipo de La Coyotera. Un abrazo enorme para Mon por su cumpleaños, que cumplas muchos años más. Y Luis Marín nos contestaba justo: yo diría que de las más taquilleras están en el área de ingeniería, electrónica, programación de IA y electricidad. No les he dado la respuesta a esa pregunta capciosa. Es cierto, por favor, danos la respuesta antes de empezar a hablar de todo lo que nos dijeron. Triquitrácatelas. Pues no es de ingenierías. Aparentemente le sacamos también a la tecnología por acá, pero... adivinen cuál fue. No lo adivinaron, pero les platico yo. A ver si lo adivinaron algunos, solo que no lo dijeron. Bueno, tal vez algunos lo adivinaron, pero no nos escribieron. Si las personas que están escuchando el programa en vivo o en la retransmisión pensaron en médico, cirujano y partero, están ustedes en lo correcto, con un total de 8,132 aspirantes y un volumen de 953 admitidos. A mí, yo creo que ya hay estudios sociológicos sobre esto, pero a mí me parece súper interesante como la percepción social de la carrera de médico. Yo tengo muy buenos amigos médicos a quienes les mando saludos, pero es muy interesante cómo hay una percepción social sobre un ¿cómo decirlo? Como un cierto estatus que te da el ser médico, más allá del tema del ingreso, que al ratito lo mencionarás el dato que traes, pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con el por qué hay tanta demanda en ser médicos. De hecho, la segunda carrera era licenciatura en psicología, curiosamente, pero vean cuál es el contraste. Los aspirantes fueron 2,721 y los admitidos fueron 823. Con respecto al contraste que hay en medicina, pues la tasa de aceptación es muchísimo mayor. Que esa es la otra. También por mucho tiempo se ha discutido por qué las universidades no amplían más sus cupos disponibles para la carrera de medicina, para los médicos, y pues también hay otro tema, otra discusión interesante, porque uno puede ver, por ejemplo, los admitidos en la Universidad de en la UNAM, y ahí sí no han incrementado prácticamente nada en muchísimos años. En la Universidad de Guadalajara lo que hicieron es que empezaron a ofertar esta carrera en Cutlajo, en otras sedes que tiene la Universidad de Guadalajara. Entonces eso es lo que ha estado pasando, pero también ahí hay un tema de control sobre la oferta de profesionistas que de repente las universidades no sueltan. Pues vamos leyendo algunas de las respuestas que nos llegaron al buzón comunitario. Adelante, Max. Y primero que nada le mandamos un saludo a Ricardo Zavala, que nos marcó hace ratito y nos comentaba, lo voy a leer como él nos lo comentaba, decía que obviamente la filosofía es muy importante y quien lo cuestiona es una persona ignorante. Gracias, Ricardo, te mandamos un saludo como siempre, y lo que diría es que tal vez quienes más dudan de la importancia de, por ejemplo, la filosofía es quienes menos conocen lo que es la filosofía. Entonces, por eso tan importante el trabajo que hace Dani, por ejemplo, para popularizar y divulgar qué es lo que hace la sociología, la filosofía. Lo intentaremos. No sé si como decían los Vengadores, ¿no? Si no salvamos la tierra, la tierra, la vengaremos. Si no salvamos la licenciatura en filosofía, la vengaremos. No ya sabía esa, pero es una gran referencia. Una disculpa por mi chistorete. ¿A qué crees que se debe entonces la caída en la demanda para estudiar carreras de ciencias sociales y humanidades? Esa fue la pregunta del día. La primera persona que nos respondió justo estudia geografía en el CUCH. Es una de esas aves fénix. Saludos. Y podría decir que 1. Le falta mucha difusión a mi carrera. 2. La falta de trabajo. 3. A la gente simplemente ya no le interesa. Hay varias anécdotas que contar. Cuando fui a la prepa UDG a dar difusión de la carrera y los muchachos simplemente me ignoraron. LOL.
como caso de mi carrera, la mala manera de enseñarla viene desde esos modelos educativos de la primaria, reduciendo geografía a países y capitales. Y sin adelantar, pero para dejar un punto que podemos tomar más adelante, es el tema de cómo se ha modificado el plan de estudios de la preparatoria. Ajá, exactamente. Hoy que hablaba con los estudiantes de sociología, lo que decían es que ellos no ven sociología en la prepa. Ya se volvió a modificar este programa de estudios, pero este conocido programa de estudios por competencias, bachillerato por competencias, es una cosa que incluso ya está completamente, la evidencia científica muestra que es completamente inadecuado a lo que realmente necesita una formación integral de jóvenes de edad de preparatoria. Entonces eso es algo que tal vez deberíamos discutir más adelante o incluso en otro programa. Dedicarle un programa, estaría yo encantadísima. En contra de la educación por competencias, por favor. Muy bien. Max, ¿quieres leernos algún comentario? Claro, voy a dar un resumen de varios que nos llegaron por Instagram. Les mando muchos saludos y agradecimientos por enviarlos. Voy a resumir que varios lo que dicen es no hay jale. O sea, no hay chamba, no hay trabajo, no hay suficientes ingresos, o dicen hay precariedad laboral, es insuficiente lo que te pagan si vives de eso, bajísimos salarios, faltas de oportunidades laborales. Entonces la mayoría coinciden en eso, pero hay otro que me parece interesante, y es esto de lo infravalorado que es socialmente. Y eso me parece importante. Por ejemplo, lo contrastaba con lo muy valorado que es medicina. Medicina, no solo en los salarios, sino en el estatus que te da eso. Y no es como que, no, tú me dirás, Dani, pero no es como que llegues y digas, yo estudié filosofía, y te digan, wow, increíble persona. No, te dicen, imaginen los arquetipos o los estereotipos de las personas que estudiamos sociales y humanidades, y siempre piensan que somos personas excéntricas, que consumen sustancias ilícitas, que no se bañan. O sea, tenemos una serie de estigmas a los que yo espero que podamos darle revés, porque la verdad es que no vamos por ahí. Y sí, ciertamente no estamos bien remuneradas, pero es porque justo no se entiende el valor de lo que nosotras y nosotros aportamos socialmente. Sí, y por ahí más adelante quería iniciar una reflexión en la siguiente sección con quién decide qué es lo que gana cada quien, y eso lo hablaremos al rato, pero ahí lo mantenemos. Dani, seguramente tú tienes más todavía por ahí. Tenemos 31 respuestas, gracias a todas las personas, a cada una de las personas. Claramente no las vamos a leer todas, pero trataremos de resumir. Efectivamente, por acá nos mencionan el caso de las universidades en Guadalajara, pero en Ciudad de México, en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, carreras como etnología y lingüística sobraron lugares en el proceso de selección. Desafortunadamente, el crecimiento económico y el progreso deslinda a las ciencias sociales y humanidades, dado que no reflejan un aporte monetario considerable en la economía. También muchos estudiantes que están por elegir una licenciatura para estudiar se van por la idea de que deben elegir algo, y cito, con lo que no se vayan a morir de hambre. Y se sabe que una ingeniería tiene mayor campo laboral, mejor ingreso económico que una licenciatura en historia o en letras. Eso no significa que no se requieran las humanidades en el ámbito laboral. Es más, urge que se desarrollen en ello, porque por eso existen malos trabajos, mal pagados, mal ambiente laboral, mal liderazgo y otras tantas cosas. Completamente. Me voy a saltar una, creo que ahí tú ves en cuál estoy yo. Esta es relativamente corta y creo que resume varias de las respuestas en otros casos. Dice, me parece que es multifactorial, pero propondría 3 factores específicos. 1, la falta de conocimiento de que esas carreras existen. Dice, soy de historia y mucha gente que he conocido se ha sorprendido de que ese tipo de carrera exista. 2, la falta de estabilidad laboral para los egresados. Y 3, que son áreas de estudios que no benefician tanto la producción del capital como otras carreras. Me parece que esos 3 factores de alguna manera lo resumen bien. Nos va entrando un mensaje al buzón comunitario. Dice, saludos a todos en el programa, soy egresado de Historia del CUCSH. Les escribo porque varios estudiantes y egresados de varias partes de México estamos lanzando una iniciativa cultural llamada Histórica, con K, Festival Internacional de Historia en México, y es un proyecto para divulgar lo que se hace, su importancia, a qué se dedican quienes trabajan en proyectos o empleos relacionados con la historia y el conocimiento que produce la Academia de Historia y otras ciencias sociales y humanidades relacionadas al conocimiento histórico, buscando eliminar la costumbre extractivista, elitista y acercando la academia a la sociedad. En nuestro gremio... es nuestro granito de arena, para visibilizarnos y revalorizarnos, rompiendo con un formato tan rígido y académico con actividades ya más atractivas, inclusivas e interactivas. Arrancamos en octubre en el próximo año en Guadalajara para poder llevarlo a todo México. Nos encantaría ver si nos apoyan a como darle difusión a Histórica. Nos pueden encontrar en redes sociales como tal cual, Histórica, pero con K. O sea,
Ustedes escriben historic y en lugar de poner sea, ponen histórica. Y así lo encuentras. Suena algo bien interesante, la verdad yo no conocía, pero gracias por compartir. Muchas gracias y qué bueno que están escuchando por acá gatitos y datitos. Pues ojalá también, si se animan, después que vengan a compartirnos un poquito más. Estaría bueno. Estaría muy bueno. ¿Te parece si leo otra de las... Perdón, yo me estoy brincando, Dani, pero estoy buscando las que de alguna manera siento que pueden resumir varias de las otras. Justo esa es la que estoy pensando mencionar. Lamentablemente, dice, la crisis de ciencias sociales y humanidades es causada por muchos factores. Primero, la falta de presentación de estas carreras en entornos de secundaria y preparatoria, despertando poco interés en los chicos que se están formando. Yo hoy hablé con los de sociología, les decía, y la mayoría me decían, yo me enteré de maneras muy raras que existía esta carrera, de otra manera no era fácil saberlo. 2, dice el comentario, academias de ciencias humanas en estado deplorable en la educación media y media superior, debido al estado, estas no terminan siendo del agrado de muchos. Tercero, vivimos en una época que está a un punto tan profundo del capitalismo que muchas veces solo que gira en torno a este tiene un mercado real, entre comillas, ¿no? Cuarto, ¿tú quieres leer el cuarto y el quinto, por favor? Vale, muchas familias desmotivan a los chicos que desean meterse a estas carreras por el miedo a que no encuentren trabajo o parezca que lo que hacen no es útil o no es prestigioso, nuevamente el prestigio. El sistema educativo es punto 5. El sistema educativo se rehúsa a actualizar y a modernizar los planes de estudio. Sí, por favor, por amor a Zeus, denos chance. Y la forma de trabajar de estas, haciendo que muchas personas las vean como algo del pasado u obsoletas. Como historiador, mira, nos leyeron y nos escribieron muchos historiadores. Muchas gracias, compás. Les agradecemos mucho. Sí. Me duele la situación de mi carrera y la de mis amigos. Híjole, sí. Vamos pasando a la sección de las causas de estas desigualdades. Sí, y nada más decir que muchas gracias a todas las que nos mandaron los comentarios. Tal vez luego podemos buscar alguna manera de compartir todos esos comentarios en nuestras redes sociales o algo así. Estaría bueno. Lo vamos a ver para que vean que de verdad nos importa mucho todo el tiempo que se toman en mandarnos las respuestas. Mandarnos esto, lo leemos, lo podemos compartir de alguna manera. Busquemos formas como de hacer publicaciones compartidas para que podamos ver la potencia de esta comunidad que justo está ejerciendo el pensamiento crítico. Y hablando y mostrarnos que esto ya lo tiene muy pensado. Pero bueno, hablemos de las y también tenemos por ahí algunos datos que se nos atoraron. Que nos quedaron en el tintero. ¿Quieres tú decir el de las carreras mejores pagadas y todo esto o nos brincamos? Rápidamente. Las 10 carreras mejor pagadas según el IMCO. Ay, el IMCO. Bueno. Dudoso, pero pues bueno. Miren, ahí ponen los datos y podemos al IMCO. Bueno, podemos hacer cuestionamientos metodológicos, está muy bien. Seguramente está bien, yo creo. Es lo propio, pero las 10 mejores pagadas en México, 1, programas multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación, que tienen como un ingreso promedio de 25,761 pesos. Enseguidita, medicina general. Miren, porque por algo será que muchas personas aspiran. 25,732 pesitos. En tercer lugar, administración pública. Ahí está. 25,678. Por cierto, esto es un dato curioso de la UDG y no sé si alguien más de la UDG ya lo tiene mapeado, pero no nada más fueron las de ciencias sociales y humanidades, también eran las económico-administrativas, en algunas que son de administración pública y ciencias políticas específicamente. Y la gestión y economía ambiental, que también. Y todas las que tienen que ver con el carácter ambiental, las que tengan el pivote de ambiental, porque también biología estaba ahí figurando. ¿Para qué necesitamos que se estudie el medio ambiente? No es como que estemos en medio de una crisis climática donde el siguiente año va a ser tal vez el más caliente de la historia desde que existe la humanidad. ¿A quién le importa analizar eso, no? Que siga produciendo el capital. ¿Cuánto voy a ganar de médico? Saludos a los médicos, los quiero mucho, ¿verdad? Nos va a durar el planeta. Bueno, en fin. Y las peor pagadas, encabezando número 1, orientación e intervención educativa. Les digo que los docentes de este país sostenemos como Atlas muchas de las instituciones educativas. Número 2, industria de la alimentación. Número 3, trabajo y atención social. Número 4, formación docente. Es prácticamente una galería que tiene mucho que ver con atención a las personas y formación, educación. Básicamente, y también algo que hay que decir para si luego revisan estos datos y busquemos unos datos incluso más robustos, es que las diferencias, esto es un salario promedio, lo sacan de la ENOE y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y las diferencias no son tan amplias, también, o sea, de la número 1 a la número 10 de las peores pagadas, hay una diferencia como de
10%, 8%. Entonces también como que eso vale la pena problematizarlo. 2,000 pesitos más o menos. Muy bien, hablamos en unos minutos de las causas y ahí vamos metiendo los otros datos que tengamos, Dani. Parkour, me parece correcto. Perfecto, dale. Educación para la renta versus educación para el desarrollo humano. La hegemonía del modelo que prioriza las habilidades técnicas sobre la formación humanística en general, y eso lo vamos viendo desde las reformas educativas que han ido deslindándose mucho cada vez más, y luego nos dicen cosas como vamos a transversalizar la filosofía. Y yo, discúlpenme, pero nunca fueron buenos en la formación filosófica en media y media superior. Ahora me preocupa. Lo transversalizan. Lo transversalizan y ya nadie entiende qué carambas hace un filósofo. De por sí es nuestra pregunta, o sea, de por sí siempre nos estamos preguntando cuál es la tarea de la filosofía. Pues bueno, ahora que la transversalizan y que nomás nos avientan ahí una guacareada de datos sin contexto, discúlpenme, pero eso no tiene ni cara ni pies. Y es muy importante esto que estás diciendo, porque tenemos que preguntarnos, esto lo decíamos desde el segundo programa de Gatitos y Datitos cuando hablamos de desigualdades educativas, tenemos que preguntarnos para qué queremos estudiar. En este caso, ¿para qué queremos estudiar una carrera universitaria? Y no solamente es para ser dignos, o no debería ser para ser dignos, entre comillas, de tener una buena vida y un buen salario y unas buenas oportunidades laborales. Debería ser para desarrollarnos, como tú puedes aquí, desarrollo humano, el florecimiento mismo, es para lo que estudiamos. Y justo hoy que hablaba con mis estudiantes de sociología, muchos me decían, pues yo he oído que no se gana tan bien, o yo ya trabajo en otra cosa, esta es mi segunda carrera, pero a mí me interesa saber de qué va la sociología, saber tener toda esta teoría y toda esta forma de aplicar estas preguntas que tengo sobre la sociedad. Entonces, pues no me importa tanto esa parte del mercado laboral, y pareciera que cada vez nos venden más esta idea de que siempre tienes que estar pensando en el mercado laboral para lo que quieres estudiar, y no, pues estudiamos para, yo siempre digo, para ser más felices. Seguramente el mercado no está de acuerdo con Max y conmigo, pero a nosotros no nos importa discrepar del mercado, nunca nos importó estar alineados ahí. La segunda causa potente, que ya la diagnosticaba la misma banda que se comunicó, es la ansiedad económica y la precarización. Es un miedo legítimo. Las familias tienen terror de que no tengamos estabilidad económica, y eso empuja a descartar vocaciones humanísticas por temor a la marginación laboral. La mala noticia, compañeras y compañeros, es que tampoco otras carreras son garantía. Ya están escuchando cómo está de brutal la competencia entre las que son las más aspiradas. Ahora imagínense de todas formas cuando egresan, si el mercado laboral los puede integrar a todas y todos inmediatamente. Justo ese es el tema que quería decir aquí. O sea, si lo están haciendo por tema salarial, más bien busquemos cómo colectivamente exigir mejores salarios y exigir una mejor redistribución de lo que generamos y cómo se distribuye entre empresas y trabajadores, pero no se vayan por la idea de que ciertas carreras es lo que les va a dar buen salario, porque sí, efectivamente todo esto se está precarizando de manera completa, y pues no es garantía ningún tipo de trabajo, no es garantía para cierto nivel salarial. Y bueno, pues otra es el espíritu de la época, diríamos por acá, muy a la Hegel, que justo tiene que ver con nuestras condiciones o nuestros contextos son de inmediatez, son de reacción inmediata, son de entretenimiento, son de fugacidad. Entonces esto es justo opuesto a la dinámica o a la impronta que nos va dejando cualquier disciplina de ciencias sociales y humanidades, porque por más que estemos analizando datos, no podemos irnos por la primera como intuición que tengamos, no podemos aplicar la de Shakira. Tenemos que detenernos, tenemos que profundizar, ya ni se diga en filosofía, o sea, nosotros somos lentos. Hegel decía que llegamos siempre como la lechuza de Minerva, una vez que ya cayó la noche, es decir, ya se acabó el problema, pero nosotros vamos llegando a cotorrear para analizar qué fue lo que pasó. Y finalmente el conocimiento histórico un poco también va del pasado, pero esa mirada nos permite habitar el presente y proyectar otros futuros, entonces no podemos abandonarlo. El tema es que se exige, como bien dices, cada vez más la inmediatez, y eso pues deja atrás a ciertas carreras, pero pues no es la sociedad que necesitaríamos, ¿no? Por ahí también teníamos otro punto, me parece que tú lo pusiste, erosión del pensamiento. Échale, Max. No, ese tú, sí que yo el último. Tiene miedo a que defraude a Nussbaum, porque siguiendo a Nussbaum, cuando se eliminen las humanidades se va a fomentar el sometimiento ciego, acrítico a la autoridad, y la estigmatización de las minorías al perder la capacidad de cultivar lo que ella llama o nombra los ojos interiores, que es esa capacidad justo autorreflexiva, reflectio, que viene del latín, que es como el que puede volver sobre sí mismo. Es decir, cuando la mirada introspectiva es eso, es volverte sobre
sobre ti mismo para poder analizar qué es lo que está pasando en tus procesos internos. Si tienes prisa todo el tiempo, si estás precarizado y estás buscando el pan de cada día, es muy difícil que eso ocurra en algún punto. Pero eso también nos muestra cómo una sociedad más precarizada pues también va a ser una sociedad que al mismo tiempo, digamos, es una trampa que se retroalimenta a sí misma. Más precarizado, un ciclo vicioso. Más precarizados, menos vas a elegir carreras críticas, menos pensamiento crítico, pues más te van a precarizar. Entonces, claro que a todo el mundo le conviene esto. El último punto que tenemos aquí es tal cual, ¿quién decide cuánto gana una carrera? ¿Es solo la oferta y la demanda? Y la respuesta del spoiler aquí es no, es la oferta y la demanda. Los economistas, yo soy economista, te van a decir que solamente la oferta y la demanda decide cuánto es el nivel salarial de cada empleo. Esto es claramente una mentira. Aquí tiene que ver temas políticos y de poder. Y pues hay ciertas carreras que están en el poder y que saben digamos, crear grupo y evitar que de alguna manera aumente la oferta mucho más, como decía en el caso de medicina, o que simplemente cuidan que sus salarios siempre sean altos. También otra razón por la cual los salarios caen en el tiempo es por el tema de la sindicalización, ¿no? Entonces, carreras con menor proclividad a crear sindicatos serán carreras que al final de cuentas serán también peor pagadas. Entonces es algo sumamente complejo, por lo cual no debería ser un prerequisito creer que solo vamos a estudiar carreras que sean bien pagadas para que seamos exitosos, cualquier cosa que eso signifique en la vida. Chale. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo florecemos? Bueno, para florecer tendremos que dar una bonita batalla por las sociales y las humanidades y posicionar y exigirle a las instituciones, sobre todo a las públicas, a las privadas, pues bueno, también a las privadas, bajo su esquema clientelar les pueden pedir que lo hagan mejor. Perdón. Regulaciones para que sí. Que actualicen los programas, perdón, pero, o sea, sí, claro, vamos a seguir estudiando a Platón y Aristóteles. No les estoy diciendo que saquen a Platón y Aristóteles, les estoy diciendo que integren a los filósofos que están hablando de las cosas que están pasando en lo contemporáneo. Nussbaum es una filósofa vivita y coleando, y miren, buenos chicotazos le ha metido la ONU, a la UNESCO, a diferentes instituciones internacionales que justo tratan de hacer algo con respecto a esto. Y sí están discutiendo los problemas que nos están agobiando en lo contemporáneo. Entonces yo diría, eso, por ahí podrían empezar. Sus planes de estudio. Hay muchas instituciones, y lo hablo por experiencia, donde cambiar los planes de estudio es complicadísimo, sobre todo porque hay un montón de inercias con un montón de profas, etcétera, pero se puede, cuando hay voluntad política desde arriba se puede lograr, y qué bueno que se está logrando en algunos lados. Saludos. Por otro lado, es como difundir qué es lo que hacemos en las disciplinas, porque si la educación media y media superior no nos lo están diciendo, pues tendremos que salir nosotros a cacarear, y perdón, por eso estamos haciendo divulgación. Ahí si les estorbamos, pues no me voy a disculpar por estorbarles. Vamos a seguir divulgando qué hace la filosofía en estas artes oscuras. Venga la divulgación, y bueno, pues nos vamos, Dani. Nos vamos con las recomendaciones rápidamente. Sin fines de lucro, de la filósofa Marta Nussbaum, y el manifiesto por la lectura de Irene Vallejo. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7, y muchas felicidades nuevamente a Mon, que está en control. Felicidades. Hay efecto de aplausos. Gracias, y se quedan con desobediente. Eso. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, radio comunitaria en el 102.3 de FM.